¿Qué tal? Muy buenos días a todos. El día de hoy nos encontramos aquí de nuevo en otro webinar, en esta ocasión en conjunto con Abdiel Portillo, asesor técnico de Fronius. En esta ocasión nos va a comentar las diferencias entre los nuevos Fronius Tauro Eco de 50 kilos, la versión D y la versión P. Abdiel. Hola, ¿me escuchan? Avísenme, Aquí nada se te más escucha. confirme. Perfecto, súper. Bueno, pues vamos a comenzar, ¿no? Entonces, vamos a hablar igual del nuevo Tauro, como ya muchos han escuchado hablar de él. Entonces, pues bueno, antes de comenzar, me gustaría ponerles un videíto para poder entrar en contexto y sobre todo, pues, que puedan conocer la solución de cómo es el Tauro hoy en día, ¿no? Entonces, vamos a ver este videíto. Se los voy narrando, ¿eh? Pero la idea del inversor está diseñado para pues, proyectos tanto en sistemas centralizados como descentralizados. Algo muy padre que tiene el Tauro y que ahorita lo vamos a ver es un sistema de doble muro que nos va a permitir instalarlo en el aire libre, pero ahorita se los platico más adelante. Esto que ven aquí. Y en el video anterior no sé si vieron, pero colocaron un supresor de picos. Bueno, eso también está chido porque vamos a poder hacer, vaya, no está tan cerrado Fronius o el Fronius Tauro ahora en ciertas protecciones. Entonces, ahorita les voy a platicar cada uno de estos conceptos que vieron. Se los voy a platicar esperando que queden claros, más que claros, y sobre todo, pues que podamos hacer como un tipo resumen de todo lo que pueden llegar a hacer, ¿no? Antes de continuar, les voy a pedir, por favor, si pueden escanear este código. Es un código que nos va a enviar a una encuesta. Es una encuesta súper rápida. La intención de esta encuesta es poder entender sus necesidades. Solamente es una pregunta. Es básicamente en dónde están enfocados sus proyectos, sistemas residenciales, comerciales o industriales. ¿Sale? Porque si son comerciales o industriales, créanme que el Tauro va a ser una de sus buenas propuestas de soluciones para el cliente. Si está más enfocado a temas residenciales, recordemos que para, por ejemplo, residencias como casas o comercios pequeños, las acometidas están diseñadas para soportar hasta 10 kilowatts, ¿no? Entonces, en algunos casos incluso hasta 25, pero pues ahí tal vez podríamos utilizar otro tipo de soluciones. Entonces, bueno, no se preocupen, si no lo pudieron leer, igual si entran a menti.com y colocan este código 7462-2198, ahí van a poder entrar y van a poder ir contestando, ¿sale? Al final les puedo mostrar los datos si gustan para que podamos revisarlo más a fondo. Pero bueno, vamos a comenzar. Entonces, como ya les mencionó Mauricio, mi nombre es Abdiel Portillo, soy TCA aquí en Fronius México, asesor de ventas técnicas aquí en México, y les voy a platicar del Tauro. Entonces, la potencia nominal, como ya lo sabrán, está diseñado para recibir una potencia de 25 hasta 75 kilos. Es decir, lo podemos sobredimensionar hasta un 150%. Y tiene 14 entradas. En este caso, vamos a hablar específicamente de la versión P, ¿sale? Que es la versión D, que es la versión directa. ¿Por qué versión directa? Bueno, porque vamos a conectar directamente los módulos al inversor. Entonces, las entradas son 14 entradas y un solo MPPT. Yo sé que muchos tienen esa consideración de que, oye, pues un MPPT no me da tanta flexibilidad, pero bueno, voy a tratar de ser conciso en este tema para que puedan ver que sí es posible tener diferentes orientaciones o inclinaciones con un solo MPPT, aunque bueno, podemos tener ciertas pérdidas, ¿no? Pero podríamos decir que son insignificantes. Ahorita lo vamos a ir viendo a detalle. La corriente de entrada por cadena es de 30 amperes y un dato curioso o dato interesante es que el inversor ya va a tener esos fusibles integrados. ¿Sale? Entonces ustedes ya no se van a tener que preocupar por conseguir el fusible, en el inversor ya va a venir integrado y la máxima corriente de entrada por
la máxima corriente por entrada. Ahora, aunque tengamos un MPPT, vamos a tener dos entradas diferentes, ¿sale? E internamente se van a conectar en paralelo. Va a ser de 75 amperes y una corriente de cortocircuito máxima de 125 amperes, ¿sale? Entonces, algo curioso, creo que aquí no lo ven por mi cámara, la voy a apagar un segundito. Algo bueno que tiene este inversor es que tiene integrado un supresor de picos tipo 1+2. Esto es algo muy curioso porque Fronius normalmente se ha caracterizado porque vienen los componentes preparados, ya es una tarjeta, y si necesitas hacer el cambio, pues cambias la tarjeta y porque solamente se dañó un componente, ¿no? En cuestiones de servicio de otros dispositivos. Ahora bien, en el Tauro va a estar interesante este tipo de cambios porque este supresor de pico es externo, es decir, que tú lo puedes conectar. Si se llega a dañar por algún sobrevoltaje, el supresor de picos va a poder ser cambiado en automático por uno nuevo, ¿no? Entonces, sin necesidad, a lo que me refiero, sin necesidad de poder hacer un cambio de tarjeta o algo por el estilo. Entonces, ese concepto la verdad es que está muy padre, es algo que Fronius está desarrollando y son de las cosas nuevas para el tema de servicio. La potencia nominal de salida, pues son 50 kilowatts, ¿sale? Y va a estar trabajando un voltaje de red de 208 a 220 en redes trifásicas, ¿sale? Con neutro. Es IP65 y bueno, pues como lo vieron en el video, lo podemos conectar en el exterior. Una de las grandes diferencias que podemos observar entre el Tauro y los Snap Inverters actuales es que el montaje se puede hacer de diferentes maneras. Uno de ellos es mural, como ya hemos sido muy acostumbrados a Fronius. El soporte mural va a ser la parte esencial y la parte por default que se va a considerar en la instalación, ¿sale? En donde tenemos una lámina, una base, a la cual le vamos a colocar el inversor encima, ¿no? Se lo vamos a montar el inversor, pero también existe otra base. Esa base va a ser un poquito diferente. Ahorita les platico más adelante. ¿Cómo va a ser la base mural? Pues bueno, la podemos observar en estos dos tipos de formas, ¿no? En donde el inversor está completamente vertical, montado sobre un muro. Y la otra opción que vamos a poder tener disponible es la opción de colocarlo sobre el piso. Entonces, ambas opciones van a poder ser utilizables en cualquiera de las dos componentes, en cualquiera de los dos casos, y se puede utilizar tanto para interiores, exteriores, como lo vemos aquí en esta pantalla, ¿no? Es una de las grandes ventajas porque ahora podríamos dejar a los inversores en el techo expuestos al sol por el tema del doble muro. Internamente, ahorita les voy a platicar más de ese tema, pero internamente aquí tenemos una separación que nos permite tener un poco más de ventilación en el inversor. Y este tema del soporte para piso, pues tiene una ligera inclinación. Eso es por tema de desagüe, para que no quede completamente paralelo al techo y esto provoque que quede agua encima del inversor, ¿no? Entonces eso está pensado también para eso, para que haya un poquito de desagüe en cuestiones de limpiar el inversor, de autolimpieza, pues, y se va a poder atornillar al piso. Nada más que este accesorio, ténganlo considerado que es aparte. O sea, si lo quieren considerar en la instalación, lo tendrán que adquirir aparte. El inversor por default va a venir con el soporte mural, ¿sale? Este que lo colocamos en la pared. Igual se puede colocar en el piso, pero si lo quieren levantar un pedazo y que quede correctamente instalado para alguna aplicación en el techo, podría ser esta una opción para su proyecto. Entonces, hablando del tema de la ventilación de doble muro, el inversor está diseñado para poderse colocar en el techo, colocarse en interiores o en exteriores, pero sobre todo, ¿por qué? Porque va a tener, como ya los hemos acostumbrado muchísimo, al tema del active cooling, ¿sale? Este active cooling lo que hace es que permite el enfriamiento del inversor a través de componentes móviles, como lo son ventiladores, para que pueda operar en una temperatura nominal, ¿sale? Entonces, si lo vemos de ladito, el sistema de doble muro vendría a ser este que ven aquí. Tenemos el inversor, los componentes electrónicos del equipo, y todo esto que ven aquí, esto es prácticamente espacio donde existe aire que está recirculando constantemente. Entonces,
Con esta doble ventana o con esta doble pared, lo que hacemos es que mantiene el calor o mantiene el inversor un poquito más fresco, combinado con el tema del doble muro y el Aptic Cooling, pues puede estar operando una temperatura o en ambientes donde la temperatura es mucho mayor, ¿no? Y una gran ventaja es que el rendimiento va a crecer generalmente en los inversores anteriores o los actuales. La temperatura nominal de operación es hasta 40 grados centígrados. Este podría llegar a crecer a 50, o sea, 10 grados centígrados más. Por lo cual, por ejemplo, el dejarlo en el techo, expuesto al sol, puede ser una opción, ¿no? Pero, bueno, siempre es recomendable que protejamos los equipos, aunque este va a ser posible hacerlo, ¿no? También va a tener mayor vida útil al estar refrigerado y al estar en constante trabajo. El calor puede disminuir esa vida útil, ¿no? Pero con el sistema del Active Cooling, esto puede prolongar su vida útil. Ahora bien, Fronius Tauro Direct o diseño directo está pensado para un sistema descentralizado. ¿Qué quiere decir? En términos simples, lo que vamos a tener es que va a haber un inversor, ¿sale? Aquí hago un poquito de zoom. Va a haber un inversor colocado en el sitio más cercano a los módulos de preferencia para evitar largos caminos en corriente directa, o a la inversa también es posible colocarlos cerca de la fuente de AC, ¿sale? Pero la intención de perdón, ahí está. La intención de este inversor debería ser de concentrarlo en lugares en donde no vamos a tener un cuarto o algo por el estilo específico para inversores. Entonces aquí no hay necesidad de cajas combinadoras y se pueden conectar hasta 14 strings en un mismo sitio, en un mismo inversor, ¿sale? La planeación se piensa que este inversor pueda instalarse de manera sencilla con el diseño, con un diseño estándar. Así que no va a ser necesario cajas combinadoras, como les decía, fusibles, porque ya van a venir integradas dentro del equipo. O sea, prácticamente el equipo ya está diseñado para que evitarnos todas esas compras adicionales o esa ingeniería adicional. Viendo a detalle las conexiones, el inversor, bueno, este modelo de inversor es un modelo de 100 kilowatts, ¿sale? El que nosotros vamos a tener solamente no tiene esta partecita de arriba, sino solo las dos de abajo. Ahora, esta es una conexión directa y los conectores que vienen aquí abajo son conectores tipo Staubli, son los MC4, ¿sale? Entonces, por favor, consideren utilizar los mismos conectores para evitar temas de cross-mating. Recordemos que si utilizamos MC4s que no están, o que no son MC4s básicamente, bueno, más bien, borro un poquito mi comentario. Si utilizamos conectores de corriente directa que sean de otras marcas, que sean genéricos o de alguna otra marca que no es Staubli, es posible que podamos tener aquí problemas de crossmating, ¿no? Entonces, la compatibilidad, aunque diga el conector compatible con MC4, considérenlo para que utilicen mejor conectores MC4 con MC4. Entonces, van a ocupar como máximo 14 cadenas y 2 conectores por cada cadena, tanto el positivo y negativo, ¿vale? En la conexión de AC, del otro lado, vamos a tener ahora posibilidad de colocar hasta 5 tuberías o dividir los cables en cada uno de estos y salir en una sola tubería, como lo vimos al inicio. A ver, déjenme mostrarle. Aquí, como lo vimos en esta diapositiva, ¿sale? Esa es una opción. Entonces, aquí lo vamos a poder hacer de esta manera en los cables de AC y puede ser desde 10 hasta 28 milímetros cuadrados, ¿vale? Algo que les platiqué al inicio es del tema de la protección contra sobretensiones. Algo que me gusta mucho del inversor, de este tipo de diseño que incluyeron, es que el supresor de picos ya va a venir incluido. Entonces ustedes ya no se van a tener que preocupar por adquirir uno. Pero cuando este se dañe por alguna sobretensión, recordemos que los daños por sobretensiones pueden venir tanto del lado de AC como de DC, de una tormenta eléctrica,
arranque y paro de motores o incluso un transformador dañado, etcétera. Ahora, si el inversor resulta que recibe un daño de parte de cualquiera de parte de cualquier lado, eh, el supresor de picos se va a activar y entonces va a ser necesario intercambiar el supresor de picos, ¿no? En este caso, no va a ser necesario cambiar una tarjeta, sino solamente un componente que van a poder encontrar aquí en el inversor, ¿sale? Entonces, esto es algo muy bueno, también inteligente de poder darles a ustedes la posibilidad de poder hacer intercambios de componentes de manera rápida, sencilla y también que sea barato, ¿sale? Además de que el tema de reemplazo de componentes ya va a ser muy diferente. Hoy en día, por ejemplo, con los inversores actuales, tenemos 5 tarjetas, ¿no? Entonces, esas 5 tarjetas pueden llegar a ser intercambiadas. Aquí tengo una, por ejemplo, aquí tengo una Data Manager. Entonces, si tu Data Manager se dañaba, tenías que ir a sitio, cambiabas la Data Manager, verificabas, hacías pruebas y te regresabas, ¿no? El concepto va a ser un poquito similar, pero al final del día solamente vamos a cambiar cierto número de componentes. Entre ellos sería esta etapa de potencia que vemos aquí a la derecha, ¿sale? Los ventiladores como tal y algunas otras tarjetas. Entonces, se prevé o se pretende que el servicio en sitio sea mucho más rápido, más sencillo. Incluso podríamos tener acceso remoto. Imagínense, y que esto es algo mucho, que ocurría mucho o que ocurre mucho hoy en día, en el que tú vas a la instalación, realizas los cambios, haces la comprobación del sistema, lo echas a andar y va, todo bien, ¿no? Pero resulta que te vas y no sé, alguien le movió o simplemente la configuración que se dejó no era la correcta. Entonces, imagínate echarte un tiempo de 15 o de 1 hora, 2 horas hasta la instalación para poder llegar a hacer, para poder cambiar esa configuración que no se hizo al inicio, ¿no? Entonces, esto se va a poder eliminar permitiéndonos a nosotros tener un acceso remoto. Ahora, este acceso remoto, aquí dice activo por 2 semanas, ¿sale? Lo que quiere decir es que si tú dejas el inversor conectado, listo, lo conectas a internet, siempre y cuando esté encendido y conectado a internet, nosotros podemos hacer esas configuraciones, ¿sale? Fronius México. Ahora, ¿por qué está este acceso hasta por 2 días, hasta por 2 semanas, perdón? Es porque este acceso no puede quedar abierto siempre, ¿sale? Tiene que haber un tiempo de inicio y de fin. Ahora, ¿por qué? Simplemente por seguridad, para evitar que nosotros estemos encendiendo o apagando, modificando algo por el estilo, o que también hayan accesos que no debieron de haber existido, ¿no? Entonces, para poder acceder a este acceso remoto, es necesario que en sitio alguien active ese acceso remoto y es necesario que de parte de nosotros, de Fronius México, activemos ese acceso, ¿sale? Es como lo que hoy en día hacemos en la autenticación de doble factor, ¿no? Que yo pido acceso para el inversor y alguien y otra aplicación o alguien en el sitio me da acceso para entrar en el inversor. Así, pues evitamos que alguien más, que hayan accesos que no debieron de haberse dado desde un inicio, ¿vale? Entonces, pueden dejarlo disponible durante 2 semanas ese acceso y si necesitan, nosotros podemos hacer los ajustes, puede ser desde ajustes de ¿cómo se llama? De voltaje, de, de voltaje, código de país, hasta ahí son los más importantes, por los que recuerdo ahora. También podemos encender o apagar el inversor, inyectar reactivos, muchas otras cosas. Entonces, es una aplicación muy importante que Fronius ha pensado para este nuevo tipo de modelos de inversores. Tanto lo que es el Tauro como el Gen 24 están pensados para tener este tipo de acceso remoto, ¿sale? Y como les mencionaba, el reemplazo de componentes, vamos a tener, aunque son más componentes, va a ser mucho más sencillo. Ahora no tienen que ir a cambiar solamente una tarjeta, sino que cambian, por ejemplo, todos los componentes de la etapa de potencia, o si es necesario, pues las tarjetas, pero esto va a ser, o se prevé que sea mucho menor como en los casos actuales, porque ya vamos a tener todo integrado en una sola etapa de potencia.
Y hablando de garantía, en cuestiones de garantía, los equipos, como siempre, van a tener 2 años de garantía. Sin registro va a ser la garantía Fronius Plus. Y posteriormente vamos a tener, posterior a un registro, hasta 8 años, ¿sale? Para un total de 10 años de garantía. Entonces, pues estamos hablando de que vas a tener todas estas componentes garantizados hasta por 10 años, ¿sale? Y con posibilidades de extensiones de garantía de 15 o 20 años. Eso es importante que lo sepan, que esas extensiones de garantía se pueden comprar, solamente que se tienen que adquirir dentro de estos 2 primeros años que el equipo, está puesto en marcha, ¿no? Durante los 2 primeros años del equipo, pues. ¿Va? Perfecto. Bueno, parece que no hay dudas, pero sigamos, ¿vale? Y ahora sí, vamos a ver ahorita parte de las consideraciones de diseño, porque yo sé que muchos estarán pensando, bueno, es que es un MPPT, no hay tanta flexibilidad, hay que hacer sistemas muy estandarizados, con una sola inclinación, orientación. Entonces, pues sí, sí es necesario, pero existen ciertas, pues, no es un sistema tan rígido, o sea, sí es flexible, aunque tengamos un solo MPPT. Hay que seguir ciertas reglas solamente. Pero en temas de mismatching vamos a tener un poquito, sin embargo no va a ser tan considerable porque el proyecto más grande que pudiéramos llegar a tener, al menos con el tipo D, va a ser de 500 kilowatts, ¿no? Serían 10 inversores Tauro. Entonces, sí le van a existir, pero les vamos a enseñar cómo podríamos minimizar estos temas de mismatching. Entonces, primero que nada, la estandarización de la instalación, ¿no? Eh, Siempre creemos que el menos es más. Entonces, si tratamos de utilizar menos componentes, como por ejemplo, eh, no traemos esta idea de utilizar optimizadores u otro tipo de componentes que ayuden a la generación de energía, porque dentro del inversor ya viene un Dynamic Peak Manager, ¿no? Por ejemplo, menos puntos de conexión para evitar menos puntos de fallo. Misma orientación y misma inclinación para los inversores, que esto siempre lo tratamos en todas las instalaciones fotovoltaicas. Y aunque, por ejemplo, si tenemos diferentes orientaciones con un MPPT, podríamos llegar a utilizar el Dynamic Peak Manager y ganar un poquito más de energía en cualquiera de los casos, ¿vale? Si es que está sombreado o si es que hay diferentes inclinaciones o orientaciones, es posible hacer esto. Además de que lo podremos sobredimensionar hasta 150% sin perder garantía y ahorita les voy a enseñar cómo lo podrían hacer. Eso es para casos donde hagamos diseños con inversores, con sistemas rooftop, pero también está la opción de East-West, ¿vale? Como el inversor, como Fronius o este Tauro, está pensado más que nada para sistemas en donde van a estar en un techo, generalmente en plantas comerciales, industriales, donde son bodegas. La mayoría de estas tiene una sola inclinación, bueno, 2 inclinaciones, ¿no? La mayoría son a 2 aguas. O en el caso de que tengan esas 2 opciones de East-West, podemos hacer este tipo de configuraciones y no vamos a tener tantas pérdidas, pero sí vamos a, por el único MPPT, pero sí vamos a seguir los mismos criterios. Misma inclinación, evitar sombras y misma cantidad de número de módulos, de preferencia. Entonces, pues podríamos tener, como ven aquí, tenemos proyectos que a una sola inclinación, ¿sale? Pero con diferentes orientaciones. Entonces, es posible hacer este tipo de diseños con las consideraciones que les acabo de compartir. Oye, Abdiel, sí, pero voy a tener diferentes puntos de orientación, diferentes instalaciones, entonces pues necesito un poquito de flexibilidad, ¿no? Bueno, para eso me gustaría igual tocar un punto importante, ¿no? Cuando tenemos una orientación y diferentes módulos por cadena, aquí hago, ¿qué se nos ha dicho? Que cadenas desiguales en un MPPT perdemos energía, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las cadenas desiguales? Aquí me gustaría preguntarles, ¿no? ¿Qué pasa con esta serie de cadenas cuando tenemos conectados a un MPPT? El sistema opera a un voltaje de acuerdo con la cadena de menor voltaje, se estabiliza en un punto medio
o la cadena de mayor voltaje. ¿Ustedes qué opinan? Igual ahí pónganlo en el chat, pongan A, B o C y ahí los leemos, ¿sale? Pero para responder a esta pregunta pues no es tan simple porque va a depender. ¿De qué depende? Depende de la cantidad de módulos. Para un sistema como este que ven aquí, un sistema en donde tenemos 3 strings en paralelo, el hecho de que haya un módulo más en uno de los 2 strings, bueno, es el 66% del sistema, ¿no? Es posible que este sistema vaya a operar en un punto intermedio entre entre el voltaje, entre el BMP de estos dos sistemas y este. Suponiendo que aquí tenemos, no sé, 550 volts en corriente directa, 550 y aquí 500, lo que va a hacer es que el sistema va a trabajar más o menos entre 525, 520, 530 aproximadamente, ¿sale? Este es en el caso, en el supuesto caso. Pero si hay más cadenas en paralelo, por ejemplo, unas 20 cadenas en paralelo, y solamente hay una sola que tiene un módulo de más, que como es el caso de estas dos, entonces ahí trabajaríamos con el voltaje de menor tamaño. Pero la corriente, recordemos que es un tema de corriente, seguiría siendo la misma, ¿sale? Entonces, no hay tantas pérdidas, pero sí es necesario poder asegurar que el voltaje sea siempre el mayor, ¿no? Tratar de que la cantidad de módulos pueda acercarse al voltaje, a la cadena de mayor voltaje. Entonces, dependiendo de la mayoría, si son más cadenas que tienen un módulo de más o menos cadenas que tienen un módulo menos, pues entonces ahí dependería. Iríamos a la cadena de mayor voltaje, se estabilizaría en un punto medio si es que está más o menos 50-50, o si la mayoría de módulos tiene más de un módulo, pues entonces ahí podríamos tener una ligera ventaja, ¿no? Ahora bien, en temas de orientación con los sistemas East-West, como ya lo hemos visto en muchas otras webinars, existe el tema del clipping, ¿no? Aquí ocurriría algo similar, sin embargo, no estaríamos enfocados en tema de cortar esta curva de energía, ¿no? Aquí estaríamos diseñando un sistema East-West, por ejemplo, para que pueda generar en las mañanas y en las tardes. Y si seguimos el mismo concepto anterior de mismos arreglos en un solo MPPT, pues podríamos llegar a generar prácticamente la misma cantidad de energía. ¿Cómo lo sé? Bueno, porque se hicieron aquí voy a apagar mi cámara porque vamos a ver un poquito de números, se hicieron algunos ejemplos, algunos ejercicios con este tipo de proyectos, en donde con los mismos inversores Tauro, un MPPT a 2 inclinaciones, la pérdida de energía no era tanta. Para no hacernos tantas bolas en todo esto, pero si quieren los números, con gusto se los compartimos. Es el rendimiento energético del sistema fotovoltaico, son 93.73.17 kilowatts hora en el sistema A, ¿sale? ¿Qué es lo que se hizo? Se colocó un inversor con la misma potencia hacia un lado y después el siguiente inversor con la misma potencia hacia el otro lado, ¿no? Entonces, separados, aquí está la generación separada, uno East, el otro West, y posteriormente se hizo el inversor con los mismos sistemas, pero East-West, ¿sale? Conectados a un MPPT. ¿Cuáles fueron los datos? Que en muchos, bueno, no en muchos, en algunos puntos, con el sistema este-oeste, ¿sale? Pudimos generar un poquito más de energía, o sea, con el sistema separado, como lo vemos aquí, pudimos generar un poquito más de energía, pero con el sistema junto, este-oeste, o sea, todo junto, generamos prácticamente 1% menos. Pero eso es porque teníamos cierta cantidad, porque teníamos el 100% del inversor, ¿sale? Tenemos estas simulaciones para que podamos verlas en diferentes escenarios. Hicimos un escenario con el 100%, con el 110, con el 120, hasta el 150, y nos hemos percatado de que con un solo MPPT, en ciertas condiciones, podríamos llegar a generar un poquito más. ¿Por qué? Porque en el día, el inversor va a absorber la energía que viene del sistema fotovoltaico del este, ¿sale? Y durante la tarde, a medida que se va acercando la tarde, el voltaje del sistema del este se va a encontrar con el voltaje del sistema del este, ¿sale?
O sea, y vamos a poder tener un emparejamiento de los voltajes por un punto, ¿sale? Que sería el punto aquí de la tarde. Y este puntito de la tarde, o sea, durante este periodo, podríamos llegar a generar un poquito más de energía, ¿sale? Si gustan, se los puedo compartir igual ahí en el QR que les mostré al inicio. Al final pueden registrar su correo y les podemos compartir toda esta información para que podamos hacer el análisis de cada uno de sus proyectos, ¿va? Entonces, pues bueno, es una diferencia menor a 1% y con el mismo inversor, ¿sale? ¿Cómo podemos hacer este tipo de simulaciones si es que necesitan hacer alguna configuración, diseño, algo por el estilo? Lo vamos a hacer en Solar Creator. En Solar Creator vamos a tener dos opciones. Una es PV Design y la otra es Creator.fronius. Les voy a dar un tour súper rápido, solamente para que podamos ver. A ver, un segundito. Aquí está. Transición. A ver, un segundo. Ahí está. Entonces, aquí en Solar Creator ya están habilitados los sistemas. Voy a ocupar cualquier. Vamos a ver. Axitec, por ejemplo. Vamos a utilizar este módulo. Digo, no sé cuáles estén disponibles actualmente. Vamos a poner ese como ejemplo. Aquí seleccionamos México. ¿Sale? Y en todos los actuales vamos a buscar aquí el Tauro hasta abajo. Normalmente el Tauro que vamos a tener es este de aquí. ¿Sale? Tauro 50-208 a 30 amperes. Lo seleccionamos. También podría ser este de acá. La diferencia nada más es el voltaje de operación. ¿Sale? Este o este, cualquiera de los dos. Y podríamos sobredimensionarlo, por ejemplo, 180%. Vamos a ver que no nos deja hasta 148, ¿sale? Ese es el número límite máximo permitido. Y podríamos conectar hasta 114 módulos con un total de 74.1 kilowatt pico. Y como mínimo, pues, bueno, aquí vamos a ponerle 25. Vamos a ver cuántos módulos nos deja colocar como mínimo. Aquí está, nos deja colocar 40 y... Ah, caray. 64 módulos para un total de 41 kilowatt pico. Esta plataforma a mí me gusta utilizarla como método de respaldo. Yo ya sé que voy a utilizar, no sé, 102 módulos, 112 módulos, 100 módulos en un sistema. Y si lo quiero conectar con el Tauro, pues vengo y ya sé que voy a utilizar esta cantidad de series con esta cantidad de módulos. ¿Sale? Entonces lo utilizo solamente como un double check para saber cómo voy a poder configurar el sistema. Pero si quieren datos más detallados, lo que podemos hacer es utilizar la segunda opción. Ven que en la presentación habían dos códigos QR. O entrando a la página creator.fronius.com. Y les va a abrir esta ventanita. Pueden iniciar sesión para que sus proyectos se guarden o continuar como invitado. Si lo hacen de esa manera, pueden hacer la configuración de un Tauro o de un sistema con Tauro. Me equivoqué, perdón. Para proyectos residenciales, comerciales, industriales. Bueno, para comerciales e industriales, ¿no? Entonces, aquí solamente es necesario llenar unos datos. Voy a hacerlo súper rápido. Y Fronius. Y me parece que el correo no es necesario. Sí, ahí está, no es necesario. Aquí quitamos residenciales, no necesitamos baterías. Siguiente, y aquí pues la moneda, ¿no? ¿En qué queremos? Vamos a ponerle que sean dólares. Las unidades de medida, que sea el sistema internacional, métrico, kilómetro, centímetro, grados centígrados, la temperatura en Celsius y pues, la unidad de medida, ¿no? Vamos a ponerle ISO. Y comenzar. Entonces, ya con esos datos preestablecidos vamos a poder desarrollar un sistema para poder diseñarlo básicamente
en nuestra misma aplicación. Entonces, por ejemplo, aquí Fronius de México me detecta automáticamente el lugar, lo escojo y al seleccionarlo ya voy a tener los datos de irradiación total anual. Puedo colocar un porcentaje más o menos dependiendo si son módulos bifaciales o si considero que voy a tener pérdidas en el sitio, pues lo puedo mover aquí y el sistema lo va a tomar en consideración. ¿Vale? En voltajes, si es que lo vamos a conectar a 220, 240, si es que vamos a tener un límite de inyección, si no lo vamos a tener, no lo aceptamos. Y aquí en este caso va a ser trifásico, ¿no? Entonces, más adelante podemos ver los datos de consumo y eso. Vamos a darle siguiente. Estos solamente son perfiles de consumo. Entonces, puede ser que busquen uno específico para una instalación en una residencia, en el comercio, en la industria, para cualquier tipo de inversor. Pero aquí algo interesante es que podemos dibujar los módulos. Ok, aquí me está detectando no en el sitio adecuado. ¿Sale? Aquí tengo que buscarlo. Pero bueno. ¿Dónde estamos? Aquí está, Puebla. Bueno, lo estoy haciendo en Puebla porque pues, yo estoy aquí en las oficinas de Fronius Puebla. Y si quiero saber más o menos cuántos módulos caben en mi instalación, con este sistema, aquí está, a ver, espérame, ya me perdí. Ah, sí, acá estamos. Con este sistema podría colocarlos, dibujarlos, venir acá. Este es el techo de las oficinas de Fronius Puebla, es un techo curvo. No sería la mejor propuesta porque pues es un techo curvo, no tenemos subestructura, pero bueno, para ejemplos del proyecto, pues bueno, lo podemos dibujar aquí, ¿no? Y aquí es Pitch Roof, sale, y vamos a seleccionar el módulo, Axitec, el modelo, en este caso vamos a seleccionar cualquiera, y la inclinación y la orientación y todo eso ya lo podemos seleccionar, ¿no? Entonces aquí podríamos hacer todo este tipo de detalles, saber cuántos módulos nos caben en el área propuesta. Y bueno, ya para no, vamos a darle guardar y salir, ya se guardan cuántos módulos caben en este lugar, ¿sale? Aquí dice que caben 177 módulos con estas inclinaciones, esta orientación, etcétera, etcétera. Y bueno, para no hacerles el cuento largo y ya pasar a lo interesante de las preguntas, al final les va a sacar un reporte con toda esta información, el plano, la cantidad de módulos, la cantidad de series y todo listo y preparado para que puedan ustedes entregárselo al cliente con un reporte de Fronius México, ¿vale? Directamente de nosotros. Entonces, siéntanse tranquilos, siéntanse confiados de que los vamos a poder apoyar para poder hacer el diseño de todos sus sistemas. Bien, y ya por último, para ir cerrando, porque pues, prácticamente es lo que vamos a ver el día de hoy, pues recuerden que tenemos colegas que atienden a todo México, pero también a todo el mundo. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, es posible que puedan llegar a caer en la línea, en la hotline con ellos. Es Juan Solís, Alfonso Gómez o Alejandro Pérez. Y nuestros colegas que están atendiendo el mercado mexicano y de Centroamérica, pues son Lalo, Abigail y Majo. Entonces, con todos ellos se pueden llegar a conectar, ¿no? Y nada más un amable recordatorio. Normalmente nosotros trabajamos a lo largo de la República, tenemos ciertas zonas asignadas, pero eso no nos limita a poderlos apoyar. Por ejemplo, yo que estoy aquí en el sur, poder apoyar a alguien del norte, ¿no? Con todo gusto lo hacemos. Aquí les dejamos nuestros números y si hay alguien también que se haya conectado de parte de Centroamérica, con todo gusto también lo podemos apoyar, ¿vale? Pues nada, me gustaría saber si ahorita hay alguna duda, alguna pregunta. Con todo gusto, pues me gustaría contestarla, ¿no? Ok, mira, Abdiel, nos preguntan qué ventajas tendría meter por ahí el Tauro en lugar de 3 Simos 15. Bueno, pues principalmente es el número de equipos, o sea, necesitarías realizar menos trabajo para un solo equipo
que para los tres, ¿no? Actualmente por ciertas cuestiones, el instalar, por ejemplo, 3 CMOS 15, por ejemplo, en un sistema a 220, también es una ventaja, o sea, ya dependerá de cada uno de los proyectos, porque en ocasiones tener 3 CMOS 15 por el tipo de instalación, em, recordemos, me voy a regresar un poquito, ¿sale? Recordemos que nosotros somos generación distribuida, o que Fronius, la idea de Fronius de hacer generación distribuida es generar y consumir esa energía en sitio. Entonces, hace poquito igual estuvimos analizando un proyecto en donde existían varios centros de carga a lo largo de la instalación, ¿no? Y el tema es que la instalación era una tipo como Z, o sea, bajaba un edificio, se hacía hacia la derecha y luego bajaba otra vez. Entonces, los centros de carga por la distribución que estaban o que tenían estaban en diferentes puntos. Y conectar un centro de carga o hacer más instalación eléctrica en un solo sitio incurría en colocar o hacer una inversión un poquito mayor porque tenías que concentrarlo todo en un solo sitio, ¿sale? Entonces, en ese caso, podría valer la pena, o más bien, se decidió irse por CMOS 15 para poderlos colocar en diferentes sitios, ¿no? Y entonces colocabas un CMO acá, otros 2 CMOS acá y otro CMO abajo. ¿Por qué? Por la distribución de la instalación. Pero si la instalación eléctrica permite hacer la integración de un tauro en un solo centro de carga o de varios tauros en un solo lugar, entonces ahí sí te podría valer la pena pensar en un tauro en lugar de un CIMO, porque todo lo llevarías a una sola instalación, a un solo inversor. Entonces yo sé que muchas veces vemos el inversor más grande, el inversor que tiene mayor capacidad, pero también recuerden que si el centro de carga no soporta esa energía, pues tendríamos que hacer modificaciones, ¿no? Y sería invertir en más equipo, etcétera, etcétera. Espero esto les haga sentido y si no, pues con todo gusto lo analizamos con números, detalle y demás, ¿no? Entonces, pues bueno, espero haber respondido a la pregunta. Y de hecho también, por lo mismo que las características que tiene el Tauro de poder ponerlo, digamos, bajo el sol directo, ahí bajo la Ujú. lluvia, que no tenga una pantalla y todo, pues también nos ayuda en lugares donde no tengamos a lo mejor por ahí en el techo un cuartito, ¿no? Donde sí poder instalarlo. Este, que ya iría también dependiendo ahí de las condiciones, ¿no? De cada proyecto. Sí, pues siempre son trajes hechos a la medida. Entonces, habrá ocasiones en las que el Tauro no haga sentido y prefiramos colocar a lo mejor cimos, ¿no? Entonces, habría que analizarlo. No me gustaría decirles, sí, siempre pongan el Tauro. O bueno, sí, me gustaría decirles eso. Pero pues es que es un traje hecho a la medida. Habría que analizarlo y revisarlo, ¿no? En cada uno de los sistemas. Sí, claro. Me preguntan también si se van a tener otras potencias del Tauro o se va a manejar únicamente la de 50. Por ahora, la introducción que estamos haciendo del Tauro, se va a tener solamente esta versión, pero se estima que si el Tauro, pues bueno, tiene más ocupación u otras aplicaciones, se podría pensar en traerse una versión un poco más grande u otros componentes. No sé si tuvieron oportunidad de acompañarnos en la expo este año, pero también anunciamos otro inversor que es el Berto. El Berto se está pensando traerse a finales de este año, principios del otro. Ya está listo, solamente estamos en espera de ciertos certificados, pero en cuanto estén disponibles, pues podremos tener el Berto aquí en México y van a venir en diferentes potencias. Va a venir de 18, de 20 y esos a 220 volts, pero también va a haber a 33 y 36 en 480 volts. Entonces va a haber, digamos, una serie de nuevos componentes, nuevos inversores con potencias distintas, un poquito pensadas para otro tipo de sistemas también comerciales o industriales, ¿no? Ok, ándale, Pero mira, más o menos para allá iba la siguiente pregunta, eh, porque también nos dicen por aquí, igual, ¿no? Potencias mayores en este caso, lo más grande que tenemos que es un Simo 24.
Ujú. pero a 4.80. Ah, sí. Bueno, no sé, o no entiendo la pregunta, perdóname, ¿podrías repetir? O sea que si vendría también como en versiones esas, ¿no? Para 480 en más potencia, porque ahorita pues la más grande que tenemos es un Simo 24 en 480. Ah, sí, Entonces, pues sí, ya en proyectos así grandes, digo que pues sí es predilección Fronius, ¿no? Sobre muchas otras marcas. Este, pero pues sí como que preferirían tener un poquito menos de equipos, ¿no? claro, no, y lo entiendo, porque a veces es necesario tener, concentrada la energía, ¿no? En un solo punto. Les digo, es posible que tengamos inversores más grandes, solamente que no tenemos nada confirmado. Pero bueno, si vemos que el mercado y la necesidad nos lo pide, pues entonces podría ser una posibilidad. Pero pues Fronius de frente se caracteriza porque es muy cauteloso con sus decisiones. Entonces, a veces el hecho de sacar un inversor 480 para un país en específico, por ejemplo México, no hace tanto sentido porque tendrían que modificar mucho las líneas de producción y demás. Entonces, lo podríamos, o sea, la consulta se hace, y bueno, ya será decisión de Fronius Internacional si es que toman esa decisión o no. Pero pues los mantendremos al tanto, ¿no? De entrada, lo que sí les puedo decir es que el Tauro a 220 va a ser el inversor más grande que vamos a tener por ahora, a 220. Y a 480 serían los Berto, que serían a 36 kilowatts. Vale, perfecto. Mm, pues mira, yo creo que con eso ya respondimos aquí las preguntas porque son muchas relacionadas a lo mismo. Perfecto. Este, y pues creo que sería todo en las preguntas. De todos modos, si les llegan a surgir algunas otras dudas, pues no duden en ponerse en comunicación pues con los vendedores que tengan asignados aquí en Kranich, con la misma gente de Fronius, y pues atenderemos ahí las solicitudes a la brevedad. Sí, sí, ya por último me atreví a compartirles ahí mi número de teléfono. Así que si necesitan ayuda, diseño o algo por el estilo, con toda confianza se pueden comunicar conmigo, ¿no? Vale, perfecto, Abdiel. Pues no sé si tengas por ahí algo más que agregar. No, solamente invitarlos, ya nada más un pequeño comercial si me permiten, invitarlos Adelante. a nuestras capacitaciones, a nuestros webinars. Actualmente estamos haciendo seminarios ya presenciales, entonces el próximo va a ser aquí en Pueblita, a finales de agosto, y tendremos muchos más en octubre, noviembre para terminar el año, ¿no? Entonces terminamos el año, me parece, en Monterrey, y en octubre podría ser en Guadalajara o en Ciudad de México, ahí dependemos más o menos del quórum, pero pues bueno, quisiéramos invitarlos. Vamos a ver ya los nuevos equipos, tanto bueno, de por sí los hicimos, pero el Gen 24 con las opciones de para sistemas aislados o híbridos, y el Tauro también, pues ya lo vamos a empezar a integrar a este tipo de entrenamientos, ¿no? Entonces, para que lo conozcan, mejores prácticas, entre otras cosas, los esperamos con todo gusto. Ya, Vale, eso era perfecto. todo. Pues sí, muy importante estar ahí al tanto de todas las noticias que tenga pues Fronius para estar actualizados con todos los datos de sus equipos. Este, pues ya, nada más pues agradecerles que nos hayan acompañado en este webinar. Eh, los esperamos en los siguientes. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales y pues muchas gracias por la asistencia. Abdiel, Gracias, ¿no? Gracias, Lu. Que tengan buena tarde. Hasta luego. igualmente buena tarde. Bye bye. Bye, bye.